Más tarde vi que la puerta del cuarto donde yo estaba durmiendo, vi que se estaba moviendo como la perilla, como si estuvieran intentando abrirla. Que me pasó. ¿Qué fue? No sé, pero que realmente me quedó como si hubiera sido algo real, es así. Entramos a recorrer la casa varias veces y lo que vi me dejó la piel helada. Después de ver esto en la casa, de ver los escarpines y todo, yo me llevé agua bendita y empecé a tirar agua bendita por el lugar porque dije esto es del demonio. Soy de México y en esta ocasión quiero compartir con todos dos experiencias que quedaron marcadas en mi vida. Tal vez no sean aterradoras como algunas otras que escucho en el canal, pero sepan que, al menos para mí, fueron muy intensas ya que las viví en carne propia. Muchas veces escuché experiencias sobre personas que se encuentran con alguien en la vía pública, en la ruta, en un tren, en cualquier lado, pero que así como así desaparecen como si quisieran dejarnos un mensaje o solamente llamar la atención sin asustarnos. Creo que mi primera experiencia tiene este condimento y me gustaría saber si alguien más alguna vez atravesó un momento similar. Monterrey es un estado que está al norte de la República, al lado está Texas en Estados Unidos, y pues yo siempre viví en Ciudad de México, pero me fui a trabajar a Monterrey por temas de trabajo. Estuve viviendo ahí unos 4 o 5 años. En aquel momento trabajaba en un banco de lunes a viernes y algo que normalmente hacía era manejarme mediante aplicaciones para pedir servicio de transporte, ya sea Didi o Uber. Y el detalle a tener en cuenta es que, al menos en ese momento, no sé si actualmente es así, se podía contratar el servicio de forma compartida, con alguien conocido o quizás con gente desconocida. Insisto en que era bastante común para mí hacerlo de esta forma y nunca me había pasado algo extraño hasta aquella vez. Yo me retiraba del banco entre las 6 y las 7 de la tarde y en esa época ya había oscurecido y en una de las tantas veces solicité un Uber para volver a mi casa. Después de unos minutos llegó el auto al estacionamiento del banco, justamente donde siempre lo esperaba, y cuando llega me di cuenta que en la parte de atrás, sobre el lado izquierdo, había otro pasajero sentado. Era un muchacho joven de unos 20 años más o menos, pelo corto, tenía anteojos, por lo que pude ver, nada me llamó la atención. Y normalmente cuando el auto llegaba con otro pasajero, yo optaba por sentarme adelante, simplemente para no molestarlo. Y así lo hice aquella vez. Subo al auto, saludo y noté que solamente el conductor me contestó. El otro joven no emitió una sola palabra y solo miraba por la ventanilla, totalmente serio. Lo pude ver porque el ángulo del espejo coincidía para que pueda hacerlo. Y honestamente no me preocupé, no tenía la menor idea de quién era, cómo había sido su día, así que si él no respondió el saludo, por algo sería. El auto arrancó, pero nos desviamos porque el Uber tenía que recoger a otra chica, a otra pasajera, a unas cuadras de mi trabajo. Cuando llegamos, esta joven se sentó atrás, al lado del muchacho, y ahí sí comenzó el viaje. Obviamente, dependiendo la dirección de cada uno, era si te tocaba bajar primera, segunda o última, y así fue que esta chica era la más cercana y la primera en bajar. Pero un momento antes de que este auto pare, pasó algo que me congeló la sangre y juro por Dios que dudé muchísimo en comentarlo dentro del auto en ese momento. Estando a 2 cuadras antes de dejar a esta chica, miro por el espejo retrovisor y me di cuenta que aquel muchacho que llegó con el auto sentado en el lado izquierdo no estaba más. Me giré incluso para ver mejor y lo confirmé, había desaparecido. La chica se bajó y luego este conductor me preguntó si estaba todo bien porque notó claramente que estaba intranquila. Y como te dije antes, dudé en decirlo o no, pero al final le dije que cuando él me había recogido, en la parte de atrás del auto viajaba un muchacho y se lo describí a la perfección, completamente. Noté por su cara que se asombró, pero intentó inmediatamente cambiar de tema porque me di cuenta que se había puesto incómodo. Me imagino que tal vez él sabía algo, pero no quiso decirlo. Y si bien tuve miedo en el momento, luego analizando todo en frío, me quedé pensando. ¿Cuántas veces esto mismo pasará sin que nos demos cuenta? Tal vez en el tren, en el colectivo, cuando vamos caminando por algún lugar y al ver tanta gente que nos rodea no percibimos ciertos detalles que nos dejarían más que confundidos.
Bueno, esta otra historia me pasó cuando era muy jovencita. Yo creo que tenía unos 17 años más o menos. Ahorita ya tengo 39. Mi tía en ese entonces vivía en Tamaulipas porque hay una refinería ahí. Entonces su esposo trabaja en esos temas de petróleo. Ella no tenía hijos en ese año. Ahorita ya ellos ya están grandes. Pues ya han de tener que 15 años o algo así. Bueno, el punto es que ella me invitó a pasar pues vacaciones allá con ella. Y recuerdo que esa mañana ella me dijo que tenía que salir a hacer unos papeleos, unos pendientes o algo así. Y me dijo que sí quería ir con ella, pero era muy temprano. Y le dije, no, la verdad es que no quiero ir. Bueno, para esto era un departamento que ella rentaba. Más tarde, como a las 10 de la mañana, yo recuerdo que eran como 10 y media, vi que la puerta del cuarto donde yo estaba durmiendo, vi que se estaba moviendo como la perilla, como si estuvieran intentando abrirla. Estaba totalmente despierta, así que me senté en la cama y dije el nombre de mi tía pensando que ella había vuelto y estaba entrando a mi cuarto, pero el movimiento del picaporte en ese instante cesó y nadie entró. Sinceramente yo seguía pensando que era ella y que solo había cambiado de parecer y fue a realizar otra tarea. Yo me acosté y me quedé en la cama un rato más. Pero más o menos media hora más tarde me levanté y me llamó mucho la atención que mi tía no estaba y la casa estaba cerrada tal cual cuando ella se había ido. La cuestión fue que mi tía regresó, pero ¿sabes cuándo? A las 4 de la tarde. Le pregunté por supuesto por qué no había entrado a mi cuarto en ese momento, pero ella con una cara de sorpresa me dijo que nunca había vuelto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó esa mañana? Jamás lo voy a saber. El dato a tener en cuenta es que esa casa, puntualmente, era rentada o alquilada para que se entienda y no era de nuestra propiedad. Eso, para que veas, sí me da miedo. La otra historia que te conté de la persona atrás, del Uber o Didi, eso como que no me da tanto miedo, pero esto, de verdad, te lo cuento y sí me da un miedo porque o sea, imagínate si yo me hubiera parado y hubiera abierto la puerta, o sea, de quien estaba tratando de abrir la puerta, o sea, ¿qué me iba a encontrar? ¿Qué me iba a topar? ¿Una entidad o no iba a ver a nadie? La verdad es que yo lo sigo pensando, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera parado a abrir esa puerta? Hace algunos años sucedió un evento muy extraño en un country de Tucumán llamado Pinaruno que muy poquitas personas conocen y que hoy te lo voy a contar. En aquella ocasión, uno de los guardias ve como desde el fondo del predio venían dos compañeros corriendo muy asustados. Estaban desesperados. Se fueron a la oficina donde hacían guardia y ahí fue que después de un rato se tranquilizaron y contaron por fin lo que había pasado. En el fondo, puntualmente en este sector, había una especie de quincho muy grande pegado al límite del predio donde el campo lindante era una plantación enorme de limones, algo muy común en la zona. Estos dos hombres de seguridad simplemente estaban haciendo un rondín, patrullando, cuando ven que, pegado al cerco perimetral del lado de la quinta, había alguien parado. Estaba vestido con una especie de sobretodo negro o muy oscuro, un sombrero negro también, y medía aproximadamente 2 metros de altura. Se mantenía inmóvil mirando en dirección al country. Se acercaron un poco, lo alumbraron con la linterna y le preguntaron qué estaba haciendo. Sabían perfectamente que en la quinta no había alguien con esas características y menos en horario de madrugada. Pero no respondía, se quedó inmóvil y sin emitir una palabra. Así que lo alumbraron con ambas linternas, no lograban ver rasgos en su cara y le pidieron por favor que se retire, que la zona era restringida y que para evitar problemas con la policía se vaya. Pero no se movía. Hasta que por fin en un momento camina hacia adelante. Tenía el cerco a centímetros y lo que pasó fue la causa justamente del pánico de estos dos hombres. Este ser o lo que fuera literalmente traspasó el alambrado sin esfuerzo y sin romperlo. Te imaginarás que ahí fue que salieron corriendo porque se dieron cuenta que no se trataba de algo normal justamente. Su aspecto, su comportamiento y su altura demostraban algo contrario. Minutos después, uno de estos guardias, junto con el otro que no había presenciado este evento, se acercaron al lugar con muchísimo cuidado. Y cuando llegaron, no vieron absolutamente nada y el alambrado, tal cual lo dijeron, estaba perfectamente bien, estaba sano. Ahora, ¿cuál fue la finalidad de esta entidad? Nunca lo supieron, pero desde ese momento aquella zona se transita con mucho cuidado y se pasa con rapidez para no tentar a un mal destino. Algunos incluso aseguraron verlo cada tanto, pero intentan dejarlo tranquilo.
Otra historia también sucedida en un country ubicado sobre el camino La Sirga y donde las garitas en este lugar son de material con todas las comodidades y ubicadas fuera del predio, es decir que son exteriores. Un sábado uno de los guardias estaba dentro de la garita mirando la televisión, todo se mantenía sumamente tranquilo, cuando pasó algo que lo descolocó. Por una de las ventanas ve a una mujer que estaba parada a unos 7 o 10 metros, era joven, muy linda y le hacía señas desde afuera. Este hombre abre la ventana, le pregunta si necesitaba algo y ella le pide por favor si podía ayudarla. Él imaginó en todo momento que se trataba de alguna chica que se había perdido, estaba sin vehículo, quizás le habían robado, muchísimas cosas pueden pasar sin que sea paranormal. Inmediatamente cierra la ventana, sale de la garita y esta mujer no estaba más. Era literalmente imposible que pueda irse de la zona sin ser vista en tan solo segundos, no había dónde esconderse y tampoco pudo correr alejándose. Se dio cuenta entonces que había presenciado algo que muchas veces escuchamos, pero que no terminamos de creer hasta que no nos pasa. La siguiente historia me pasó a mí hace unos días. Viniendo para el trabajo, yo tengo que tomar colectivo, línea 132, me baja casi en la última parada, que vendría a ser una parroquia, por la colectora, y de ahí tengo que cruzar la ruta para llegar acá. La primera vez estaba cruzando, y cuando quiero cruzar la ruta, la parte de la ruta 9, que viene desde San Miguel y que va directo a Cadillán, me inunda un perfume de bebé. Yo lo sentía y no sabía de dónde venía, yo miraba para ver si había, capaz que digo que hay una madre con su bebé cruzando también conmigo, pero no había nadie, y esa parte suele estar oscura, porque no hay iluminación. Así que bueno, lo increíble es que esto me siguió hasta la portería. Cuando llegué a la portería se disipó. La segunda vez, haciendo el mismo trayecto, cuando iba a cruzar la ruta, la misma parte de la ruta, o sea, la que va de San Miguel, que viene de San Miguel y se va derechito al Cadillán, estaba al borde de la cornisa, o sea, no iba a cruzar porque yo sabía que venían vehículos, tenía que esperar, y a la par mía escucho una voz que me dice: hacete un poquito más para atrás. Inconscientemente le hice caso, me hice para atrás, y cuando reacciono me doy la vuelta para ver quién era y no había nadie, no había absolutamente nadie. Mi historia es pequeña, pero no por ello es impresionante y es algo que me dejó pensando muchísimo. Pasó en Necochea, estaba yendo para mi casa, serían las 5 de la tarde, pero antes decidí pasar por la panadería. Quien conozca la zona ubicará una que se llama La Roma. Estacioné mi camioneta a unos 30 metros de la panadería más o menos y justo al bajarme veo que por la vereda en dirección al local pasa caminando una chica. Era algo totalmente normal. Voy hacia atrás porque quería asegurarme de no estar invadiendo una entrada de garage y también por detrás de la camioneta subo a la vereda y comienzo a caminar. Esta chica, que había visto segundos antes nada más, entra a la panadería delante mío. La tenía a solo unos pocos metros, así que segundos solamente después yo también ingresé. Cuando entro saludo con un buenas tardes de forma general sin prestar atención en absoluto y me pongo a ver la estantería exhibidora en el lado derecho. Luego me giro y me encuentro con algo que no esperaba. Una de las empleadas me pregunta qué necesitaba y fue un instante en que me quedé callado, no entendía nada, mirando para todos lados porque aquella mujer que entró segundos antes mío no estaba. Era el único cliente en el local. Y le digo, ¿cómo no entró alguien? No, me dice, no entró nadie. La miro a una de las chicas que era la que estaba más cerca de la puerta, le digo, ¿vos entraste? ¿Vos venías de afuera? No, me dice, no. Bueno, quedó así, lo tomé, viste, un poco como con sorpresa y es el día de hoy que recuerdo perfectamente las imágenes y todo, de que no sé si fue una sugestión o qué es lo que pasó, pero yo la vi entrar a la chica. No hay otra entrada al lado porque hay una casa, pero está el jardín, anteriormente a la panadería no tiene otra entrada y anteriormente si hubiera entrado antes la hubiera visto, no. Entró a la panadería, yo lo que vi que entró a la panadería y no la encontré. ¿Qué me pasó? ¿Qué fue? No sé, pero que realmente me quedó como si hubiera sido algo real, es así. Bueno, te mando un abrazo grande y bueno, te sigo escuchando. El lugar era un barrio privado de San Rafael Mendoza, específicamente en Las Paredes. Para que tengas más o menos la noción de cómo era,
El barrio era un barrio cerrado, tenía una entrada sobre la ruta, la calle era Los Filtros, la que daba a la entrada del barrio, y ahí estaba la garita principal o entrada, donde se controlaba el ingreso y egreso tanto de vecinos como de visitas, obreros, etc. Los turnos de guardia eran 12 horas y a las 8 de la noche hacíamos el cambio de guardia, donde el único guardia que estaba de día se retiraba y tomaban guardia 3 personas, quedando uno en la garita principal o adelante y los otros 2 patrullando, ya sea en moto o a pie, por todo el barrio. Este barrio tenía 3 puntos de guardia, algo a tener en cuenta, y donde los rondines tenían estas paradas obligatorias. Y también aclarar de antemano, para tener el contexto, esto sucedió en plena pandemia donde teníamos prohibido circular, reunirse, salir a pasear, etc. Lo que todos sabemos. Aquella vez tomé la guardia por la noche y prácticamente ni bien llegué salí a recorrer para controlar que todo esté bien. Y aclaro que no solamente se verifica que no haya personas sospechosas, se revisan los accesos, las cámaras, los alambrados, las luces, cada detalle cuenta para no tener problemas más adelante. El tema fue que durante este recorrido junto a un compañero empezamos a escuchar música, que no venía desde el interior del barrio, sino desde afuera. Y acá hay un detalle que no terminamos de comprender, porque no hay casas en esa zona, son en su mayoría fincas con tierras enormes, así que era aún más extraño no identificar de dónde salía esta música. Y también nos llamó la atención que por cosas menores en ese tiempo la policía actuaba obligando a respetar la cuarentena. Insisto en que no creímos que fuera algo paranormal, era música simplemente viniendo desde el exterior del predio. Nosotros continuamos trabajando de forma normal. Y acá va lo que yo quería contarte. Ese día mi compañero de patrulla tenía autorización del superior nuestro de retirarse a las 6 de la mañana por un problema personal que tenía que presentarse a las 8 a hacer unos trámites. Entonces él se va a las 6 de la mañana. Pero antes de hacer de retirarse, vamos a dar la última vuelta de patrulla juntos. Se escuchaba todavía la música y a esa hora miro hacia de la casa de los vecinos y veo un nene de 5 años totalmente vestido de blanco, con su cara blanca, sentado con sus pies arrollados y sus manos en el pecho mirándonos fijamente. A nosotros se nos heló la sangre porque yo le digo, che, ¿vos estás viendo eso? Sí, me dice, lo estoy viendo. Y era raro porque a esa hora, con el frío que hacía, era imposible que haya un niño de 5 años en el techo. Para que te des una idea, la casa esa era a 2 aguas y bien arriba estaba ese chico sentado. Y la verdad que el miedo nos hizo irnos rápido de ahí. Ahora que lo estoy recordando, se me está erizando la piel. Me acuerdo patente la cara de ese nene. No era un chico normal, era cara blanca, sus ojos negros, y nos miraba y se reía. En fin, mi compañero se va y yo me tenía que quedar hasta las 8. De más es decir que por esa casa no volví a pasar. Realmente me gustaría dejar claro esto, nunca confirmamos si esto fue o no paranormal. La música tranquilamente pudo ser producto de algún encuentro clandestino en algún sitio, lo tenemos claro, pero ese nene era otra cosa y sé que tal vez escuchando esto uno no toma dimensión de cómo fue aquel momento realmente, pero déjame decirte que sin lugar a dudas me congeló la sangre como nunca antes en toda mi vida. Estábamos, como te había dicho, había 3 puntos, 3 checkpoints, donde teníamos garitas de seguridad para guarnecernos por si hacía mucho frío, por si llovía, tener en el recorrido un lugar donde estar. En el punto número 2 o checkpoint 2 estábamos ahí un día con otro compañero, nos habíamos juntado ahí a tomar algo caliente para poder seguir en la patrulla y miramos que al lado de la garita esta había una casa en construcción que pertenece al barrio, adentro del mismo barrio privado que te estoy hablando. Miramos y vemos en la oscuridad, porque esta casa no estaba iluminada, estaba en construcción, una persona sentada mirándonos a nosotros. Alumbramos con la linterna y no se veía la persona. Sacamos la linterna y se volvía a ver la persona. Y en la misma casa otra vez vimos una persona parada en el techo. Entramos a recorrer la casa varias veces y lo que vi me dejó la piel helada.
la casa, sin terminar de construir, tenía pileta de natación. Adentro de la pileta había ropita de bebés, había escarpines, había juguetes, sonajeros, y ahí también se me erizó la piel. Recuerdo que al otro día, después de ver esto en la casa, de ver los escarpines y todo, yo me llevé agua bendita y empecé a tirar agua bendita por el lugar, porque dije, esto es del demonio. En el mismo barrio donde vi dentro de la pileta de natación la ropita de bebé o el nene ese de 5 años durante la pandemia arriba del techo, ¿no? Un día por comunicación interna, por radio, nos dice el encargado de la seguridad nocturna que estaba viendo por cámaras una persona en determinado sector del barrio pegado al alambrado, del lado de afuera pero pegado al alambrado. Nosotros nos desplazamos en las motos, éramos, como te dije, de noche éramos 3, una garita principal y los otros 2 dando vueltas, sea caminando o en moto. Ante una llamada así, el protocolo decía que teníamos que desplazarnos lo más rápidamente posible, entonces tomamos nuestras motos y llegamos hasta el lugar indicado. Con linterna miramos todo y no había nada. Y el muchacho de las cámaras decía, no, pero si están ahí, los veo ustedes y está él ahí. No, no hay nada, le decíamos, acá no hay nada, estamos alumbrando con linterna, estamos con la moto, con la luz de la moto y no se ve nada, le decíamos. Y él decía, no, sí, está ahí parado, los está mirando, nos decía.